Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8:05 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Una de las más profundas capas de la identidad de un pueblo es su comida, sus sabores, sus olores, ese sabor a casa. El sabor a nuestro forma parte del ADN de cada país. Sin embargo, esos sabores evolucionan y cambian con el tiempo y muchas veces se olvidan y se pierden irremediablemente. En Francia hay registros gastronómicos y recetas desde el siglo XII que aún se cocinan. Nuestros países de Latinoamérica son muy jóvenes y sin embargo muchos de esos saberes culinarios se han perdido. ¿Cómo cocinaban los incas? ¿Qué comían? ¿Qué le habrá servido Moctezuma al conquistador Hernán Cortés en aquel mítico banquete? Precisamente esta noche invité a un chef costarricense que se enfoca en rescatar y recuperar estos saberes de la cocina ancestral costarricense, el chef Pablo Bonilla. Buenas noches, Pablo. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar en su programa y gracias por tomar el tiempo para esta información tan importante para nosotros como pueblo costarricense. Pablo, cuando uno piensa en comida tradicional costarricense, el folclore lo remite a uno al pinto, a los tamales, a los picadillos, al casado. Pero eso es más bien comida costarricense contemporánea. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comida ancestral costarricense? ¿Qué comían nuestros ancestros indígenas? Claro, bueno, principalmente nos alimentábamos de ayote, maíz, frijoles y muchísimas frutas, ¿verdad? O sea, vivimos en un país que, pues gracias al cielo, todo lo que se siembre, pues se produce, ¿verdad? Entonces, una dieta con una gran influencia maya por un lado, con gran influencia chipcha por el otro, un punto de convergencia de culturas importantísimas en América, y pues de ahí sale lo que conocemos como cocina ancestral costarricense, que es lo que nosotros en este restaurante Sicua servimos, y lo que yo tengo pues bastantes años ya de estudiar y de escudriñar un poco en las comunidades de qué es eso de lo que nos alimentábamos, ¿verdad? Entonces principalmente pues, te puedo decir esos los ingredientes, pero en realidad es mucho más. Decís pinto, decís picadillo. El picadillo sí creo que es un poco más antiguo que el pinto. Tenemos la costumbre de picar todo y de ponerlo sobre una tortilla y hacer nuestros gallos, ¿verdad? Pero también hay muchos tipos de frijoles, hay varios tipos de ayotes y muchísimos tipos de maíz. Aunque tal vez para nosotros el día de hoy no sea algo como tan cercano, ¿verdad? Pero sí tenemos bastante, tenemos una variedad increíble. En las gastronomías de todo el mundo, el tipo de cocina que se prepara depende mucho de la producción del campo y también de las técnicas culinarias. ¿Qué cultivaban los pueblos originales aquí y con qué técnicas cocinaban? Mira, hay técnicas desde fermentación hasta ahumados, ¿verdad? Es muy interesante como por ejemplo todavía en Talamanca hay fermentados desde maíz, como la chicha, hay vinagres, ¿verdad? Que todavía se mantienen muy bien. Los ahumados son básicos como un método de conservación de carnes, por ejemplo, inclusive el achotado se utiliza como un método de conservación. Y bueno, así te encontrás en todo el paisaje de Costa Rica, ¿verdad? Estas técnicas. Y sí, el producto es muy importante y nosotros lo que tratamos es exactamente de cuantificar. Le llamamos encadenamiento productivo y es poder tener, por ejemplo, este producto de estas comunidades en San José, en donde estamos acostumbrados a ir a un supermercado y comprar el producto, que inclusive muchas veces es transgénico, ya no es una semilla, ¿verdad?, que viene de generaciones en generaciones pasándose, el agricultor lo cuida muchísimo para poder sembrarlo y en la próxima cosecha obtener sus semillas para que salga mejor su producto.
Entonces lo que tratamos es de encadenarlo y traerlo a San José, y no solo consumirlo nosotros, sino también dárselo a otros restaurantes y que tengan la oportunidad de tener este producto. Y creo que es la mejor forma de nosotros como restauranteros y como cocineros de mantener este legado en cuanto a producto y de ayudar a que el productor no pierda sus cosechas, ¿verdad? Entonces, creo que es una responsabilidad que tenemos muy grande y tratar de que la gente lo conozca y que la gente lo consuma. Pablo, vos estás rescatando esa parte de esa gastronomía original. ¿Cómo haces ese rescate? ¿De dónde te nutrís? ¿De cómo accedes a recetas y técnicas? ¿Cómo se han conservado estas recetas y estas técnicas? Mira, estas recetas y técnicas principalmente se pasan de generación en generación, ¿verdad? En la mayoría de las comunidades. Yo pertenezco a un proyecto que se llama Proyecto Girondai, se escribe con J, Girondai, que tiene más o menos 20 años de existir. Les pido disculpas si hay mucho ruido de fondo, pero estamos en el restaurante, entonces puede que la cocina genere un poquito de ruido. Y este proyecto tiene más o menos 20 años de existir y lo que hace es documentar la tradición oral de los pueblos indígenas. Entonces, hace más o menos como 8 años yo entro a este proyecto a documentar la tradición oral de los pueblos, oral gastronómica de los pueblos indígenas. Sí, el proyecto me abre muchas puertas para tener contacto con familias, pero también yo tuve que hacer mi trabajo en cuanto a que las familias, principalmente las señoras cocineras tradicionales, vieran que no íbamos a violentar su conocimiento, ¿verdad? Porque es algo muy preciado para ellos, y que vieran que íbamos a hacer algo totalmente para honrar este conocimiento y para preservarlo. Entonces, de esta forma, pues he ido sumando aliados a este proyecto durante todos estos años, yendo de comunidad en comunidad, muchas visitas y pues invirtiendo mucho tiempo en tener contacto y convencer a la gente de que este conocimiento no tiene que morir. Como decías al principio, este conocimiento justamente es lo que hace la cultura de un país, ¿verdad? La mayoría, no sé, creo que el 80% están las estadísticas de que el turismo a nivel mundial es muy gastronómico. Hay países en donde la gente viaja totalmente a comer, como México o como España. ¿Y por qué nosotros, que somos un país tan turístico, no podemos dar un valor agregado que es la buena gastronomía, ¿verdad? Entonces, sea muy elaborada o sea sencilla, ¿verdad? Es tener como toda esta amplia gama de platillos, de productos, que es lo que hace rico una cultura. Yo siempre digo que, desgraciadamente, Costa Rica es un abismo cultural en medio de toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica es riquísima en un montón de cultura, y a nosotros como que nos dejaron ahí en medio, ¿verdad? Como que a partir de 1948 nos borraron la historia anterior, y solo sabemos lo que pasa después de 1948. Y como cocinero, exactamente eso es lo que me sucedió. No tenía, inclusive estudiando en Costa Rica, tal vez un módulo de cocina costarricense en ninguna de las, hasta luego, ningún módulo de cocina costarricense fuerte que uno dijera como, wow, me enseñaron esto, pero sí me enseñaron de otros lugares. Entonces, ¿por qué existe esta diferencia, verdad? Y ahí es cuando empezamos entonces a investigar y decir qué es cocina costarricense y qué le podemos mostrar al mundo sobre cocina costarricense. Estamos conversando con Pablo, sobre el chef Pablo, sobre cocina ancestral costarricense. Justamente, Pablo, esto que decís, muchas gastronomías de Latinoamérica han fabricado marcas que son un atractivo internacional, como la cocina peruana Nikkei o la cocina chifa en Perú también. En Argentina, la cultura del asado, de las brasas. En Brasil, las feijoadas, las moquecas con influencia portuguesa. ¿Cómo ves ese camino para la cocina costarricense? ¿Puede la gastronomía tica convertirse en una marca de origen? Sí, claro. Pienso que hace algunos años Costa Rica ha tenido pues un empuje bastante notorio en cuanto a la parte gastronómica, lo cual obviamente nos beneficiamos muchísimos. Creo que también esa unión como entre la parte ancestral, la parte moderna, ahora tenemos desde muchachos que salen a estudiar a institutos súper reconocidos a nivel del mundo,
tenemos muchachos costarricenses en los mejores restaurantes del mundo, cocinando, haciendo pasantías. Creo que es un muy buen momento de formación de la cocina costarricense. Creo que es un muy buen momento de ver hacia la raíz de la cocina costarricense para poder exactamente pasar a ese nivel como lo hicieron otros países en Latinoamérica. Y creo que nosotros tenemos una gran ventaja. El Instituto Costarricense de Turismo tiene muchos años de hacer un trabajo increíble de posicionamiento rica como un país verde, de un país turístico, de un país lindo, un país tranquilo. Y ahora venimos nosotros, los que nos dedicamos a la gastronomía, a posicionar esta parte tan importante. Y yo sí le veo mucho futuro, o sea, yo le veo mucho futuro porque lo vivo día a día. Hasta antes de la pandemia, por ejemplo, tal vez el 80-90% de nuestros clientes eran extranjeros. Hoy tenemos más o menos un 50%. El costarricense promedio se está interesando mucho más en buscar qué es su raíz gastronómica. Y sí le veo muy buen futuro, Ernesto. Yo creo que tal vez el hecho de que también la gente viaje más hace pues que vengan con esa espina de decir, wow, viajé a Panamá, viajé a México, viajé a Perú, vi cómo ellos viven esa gastronomía, vamos a buscar qué hay en Costa Rica y tal vez se interesan un poco más en buscarlo. Hay un recetario costarricense que vos tenés que creo que es de 1903. ¿Qué recetas, qué platos vienen descritos allí y con qué ingredientes? Ok, ese recetario de 1903 lo escribió Juana de Aragón. Es un recetario muy interesante. Actualmente en SICUA no utilizamos hasta lo que llamamos criollismo, ¿verdad? Ves una base súper europea en producto local. Es muy lindo, es un recetario precioso, la verdad, es un documento como tal muy lindo, pero en SICUA ese lo utilizábamos en Francisca, que Francisca está como en pausa desde la pandemia, porque era exactamente retratar esa Costa Rica de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, más o menos como hasta 1930. Pero ahora en SICUA, que tiene ya casi, va a cumplir 5 años, SICUA lo que hace es retratar cocina de comunidades originarias. Entonces, como tal, ese recetario en este no lo usamos, sino que este se nutre más de investigación en los pueblos originarios. Pero ya que lo menciona y quien está en la librería de la Universidad de Costa Rica, es un libro muy lindo, un recetario que de verdad uno lo lee y uno dice, se impresiona y uno dice, wow, ¿cómo en 1900 existía esta cocina en Costa Rica? ¿Qué se hizo? ¿Qué fue lo que pasó históricamente para que desapareciera, verdad? Pero es un lindo documento, es una buena tarea buscarlo. La cocina en ese sentido funciona, los recetarios funcionan como fotografías de época, ¿verdad? Nos permiten entender qué estaba pasando en la sociedad. De pronto que haya una receta afrancesada, nos muestra la influencia de tal corriente, como ahora la corriente de la comida rápida también es una foto de época que nos muestra quiénes nos están influyendo en este momento. Exactamente, sí, creo que, bueno, desgraciadamente nosotros estamos viviendo esa parte de que nos influencia la comida rápida, ¿verdad? Me hubiera encantado vivir en esa época en donde lo francés y lo europeo fue lo que influenció. Pero bueno, creo que es muy lindo. Una vez hablando con una antropóloga, justamente cuando hicimos el estudio de ese libro, estaba una antropóloga y una historiadora con las cuales hicimos el estudio de este libro para montar Francisca, el restaurante. Se llamaba Francisca en honor a Pancha Carrasco, porque la investigación corría a partir de 1856. Y además mi abuela paterna, el segundo nombre era Francisca, entonces también era por ella. Y lo que queríamos también era darle como honor a esa mujer, a esa imagen de la mujer cocinera, ¿verdad? Esa mujer que siempre está todo el día cocinando y hace esta comida tan reconfortante. Y ella me decía, la antropóloga me decía, mira, vos sabés lo que es un shepherd's pie. Entonces me enseña como este plato inglés, ¿verdad? Hecho con papas y carne. Y llega a la conclusión en donde el pastel de yuca con pollo fue lo que utilizaron descendientes de ingleses en la parte del Caribe, porque lo que tenían era yuca. Claro, es una reversión,
una versión esta ayornada con los elementos que tenían en el lugar. Era lo que tenían a mano. Entonces, si estaban en la parte de Turrialba, entre ahí por Limón, y lo que tenían era yuca a mano, hacen la misma técnica y lo que utilizan es yuca, y sale este plato lindísimo que es el pastel de yuca, que creo que muchos lo hemos comido un domingo de festejo, ¿verdad? Bellísimo, un plato interesantísimo, y así pues vimos cada uno, no sé, la olla carne, ¿verdad? Vimos cómo los afrodescendientes traen el curry, porque esos afrodescendientes utilizan el curry al ser también las islas colonizadas por ingleses y los ingleses tener influencia de la India. Y bueno, o sea, y ahí nos tiramos para atrás y es darnos cuenta de que es muy grande realmente la cocina costarricense y mucho más de lo que la memoria de nosotros hoy en día tenemos. Y es deliciosa, tenemos muchísimo que mostrarle al mundo gastronómicamente. Esta corriente, Pablo, de rescatar la identidad en la cultura gastronómica está surgiendo en distintas partes del mundo. Hay gente como vos rescatando la comida rusa ancestral, otros chefs en Savannah, Georgia, rescatando la cocina de los esclavos que recogían el algodón en el sur de los Estados Unidos. Pero hay una cosa que tienen todos en común, la gente que hace este trabajo, es que tienen problemas con las materias primas que ya no existen o cultivos que se perdieron. Vos tenés tu restaurante de comida ancestral costarricense, Sigua. ¿Cómo conseguís los ingredientes? ¿Existe el encadenamiento con los productores? Sí, creamos un programa de encadenamiento productivo exactamente para traer la mayoría de ingredientes. Hay otros que ya son un poco más extraños, que hemos pues conseguido las semillas y tenemos un lugar donde sembramos nuestros propios productos, pero es alguna muy puntual o que por cuestión de temporalidad del producto no podemos tenerlo en alguna de esas comunidades, ¿verdad? Pero sí tratamos de que la gran mayoría, por ejemplo, tal vez un 80-85% provienen de comunidades indígenas. Inclusive les ayudamos para que darle las semillas y que ellos lo siembren. Justamente ahora estoy haciendo un trabajo con un hotel en Monteverde en donde estamos tratando de conectar a un productor que es orgánico y tiene semillas súper interesantes, pero también llevarles semillas de papas un poco más tradicionales, que no sean esas papas transgénicas que normalmente son las que le dan semillas a la gente, ¿verdad? Tipos de maíz, y entonces así tratar de tener nuestros propios productos a mano. Entonces hay mucha gente que se ha sumado, hay mucha gente que he conocido en este proceso y que me han dicho, mira, yo tengo este tipo de frijoles que es bastante extraño, o tengo un tipo de ayote que es muy extraño, o se acerca alguien de una comunidad y me dice, esto lo sembraba pero no lo vendía, ¿qué tal si lo probás y a ver si te gusta? Y tal vez yo ya lo conocía, entonces empezamos a utilizarlo. Y así hemos logrado encadenar a mucha gente. Desgraciadamente la pandemia sí hizo un gran bajón, pero creo que ahora estamos retomando y eso es lo lindo. Cada día se suma más gente se interesa, inclusive ver gente de otras ramas, ¿verdad? Totalmente diferentes a la gastronomía, la agricultura, diciendo como quiero aportar, yo lo que sé hacer es, no sé, vajillas, tomales de barro en Guayaquil y quiero sumarme a lo que ustedes están haciendo. Y se ha encadenado pues bastante gente, no solamente en producto, sino también en otras ramas de la cultura, hasta gente que se dedica a la agronomía tal vez y ayuda a un productor de gratis, ¿verdad? Para que tenga ese producto. Entonces creo que ha sido muy lindo, una experiencia súper linda de ver pues cómo toda esta gente se está interesando de nuevo, se están retomando muchísimas cosas que se habían perdido. Desgraciadamente mucho se perdió, muchísimo, no sabemos cuánto en realidad, pero sí ver que hay mucha gente interesada y más que todo el interés del cliente final, que es el que necesitamos que venga a probar, ¿verdad? Entonces mucha gente interesada en esta parte cultural de la gastronomía. Nos queda poquito tiempo, pero no quería dejar de preguntarte esto. En la cocina ancestral no cocinaban las mismas cosas quienes habitaban en la selva o en los bosques que la gente que vivía en la costa, cerca del mar. ¿Qué platos, así, con un esfuerzo de síntesis, qué plato nos podés contar de lo que se comía en el bosque y lo que comían los costeños?
Ok, de lo que se come en la selva o en el bosque, podemos tener desde tamales de yuca, por ejemplo. Hay una versión deliciosa de la gallina achotada con ñame, que lo comen los bribris, que es un plato increíble, es como una sopa, un estofado. Hay uno de pato también, que es pato con ñame achotado, muy rico. Y en la costa, bueno, según pues trabajos que he hecho desde las islas, por ejemplo, del Golfo de Nicoya, donde comen muchísimo pescado y mariscos. Una vez comí arracache con camarones, que ese plato lo tenemos en el menú, por cierto, arracache con camarones, que es una delicia. Y también pues comían muchísimos moluscos. Era muy interesante la cultura de comer moluscos que tenían. Y también he hecho pues algunas cosas, por ejemplo, con el Museo de Oro, y también hemos tenido mucha información de parte del museo, porque también lo de las costas como que se ha perdido un poquito. Pero tal vez el consumo de la piangua, de la chucheca, ¿verdad? Es súper, súper interesante en las costas. Pablo Bonilla, chef de cocina ancestral costarricense, muchísimas gracias por esta introducción a la cocina como una máquina del tiempo, como un espacio también que nos permite entender quiénes somos y de dónde venimos. Pablo Bonilla, chef de cocina ancestral costarricense. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. Tenemos que rescatar las cosas que sabíamos y que hemos ido olvidando o que hemos ido perdiendo. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. AIA presentó